Pensamiento disruptivo. Conocimientos previos. Antes de iniciar nuestro recorrido, me gustaría saber qué ideas tienes acerca de algunos conceptos. Veamos. Introducción. Para abordar el pensamiento disruptivo es importante que iniciemos este camino teniendo una mente abierta, que nos permita imaginar y crear nuevas formas de hacer las cosas, a partir de la realidad en la que vivimos. Pensar disruptivo es abrir una ventana a la oportunidad de crear desde perspectivas inimaginables. Objetivo de aprendizaje. Esta OVA conceptualiza el pensamiento disruptivo y sus pasos de aplicación para favorecer la generación de ideas de negocio e innovación organizacional. ¿Qué es pensamiento? Para abordar este concepto, vamos a tomar las definiciones dadas por algunos autores. Empecemos con Izquierdo 2006. Pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención sensorial y la razón. Por su parte, Karl Jasper habla de que el pensamiento es un hecho singular en el que cada uno se explica, se forma y se funda a sí mismo. Jara, 2012, nos habla de que el pensamiento es un reflejo de la realidad en tanto se perciba el objeto real y se concretice lo visualizado. También puede ser un reflejo de un sentimiento que crea una realidad subjetiva alejada de la realidad objetiva, que solo ve la mente de quien lo piensa. Y Marías nos dice que el pensamiento que está dirigido a la ciencia o a la vida práctica, al manejo de las cosas, procede por medio de la lógica, de la observación y de los conceptos. Estas cuatro definiciones nos dan elementos o palabras clave que permiten que construyamos una definición propia. Podemos entonces establecer que pensamiento es una capacidad que permite explicar o crear la realidad mediante la lógica, la observación y el análisis de conceptos. Ahora abordaremos el concepto de disrupción. El término de disrupción hace referencia a algo que ocasiona un cambio determinante. El adjetivo disrupción da cuenta o indica una ruptura brusca. El origen de la palabra disrupción o disruptiva viene del francés disruptive y su conversión al inglés disruptive. El concepto de disrupción como cambio determinante y ruptura brusca frente al desarrollo de una acción o de una línea de tiempo o de un proceso es lo que da origen a lo que hoy conocemos dentro de las teorías organizacionales y de innovación como innovación disruptiva. La innovación disruptiva es un término que fue desarrollado por el profesor Clayton Christensen, catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, quien habla de cómo a través de la generación de un cambio drástico se pueden ocasionar pérdidas o desapariciones de ciertos productos. Esta innovación crea un espacio nuevo dentro del mercado para que se generen nuevos productos y servicios que antes no existían. De esta manera hace referencia a cómo esos productos o servicios que en sus orígenes pueden nacer como algo residual porque son espacios que estaban vacíos y poco a poco se van convirtiendo en productos o servicios líderes. Esa disrupción o esa innovación disruptiva mejor ocurre cuando las empresas emergentes usan nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocios que superan en el mercado las expectativas que tenían los clientes hasta ahora y las compañías que eran líderes. Después de abordar la innovación disruptiva, es necesario que nos cuestionemos acerca de cómo podemos aplicarla,
¿Cómo se lleva a cabo esta innovación disruptiva? Pues es necesario entonces pensar de manera disruptiva y es importante que se tengan en cuenta algunos elementos para desarrollar ese pensamiento disruptivo. Lo primero es que debemos cuestionar lo convencional. Inmersos en moldes y en estereotipos, no podemos generar nuevas ideas. En ese sentido, cuestionar lo que está ya establecido permite que podamos desarrollar entonces elementos, ideas y aspectos que antes no se contemplaban. Convertirlos entonces esos elementos y esas creaciones y pensamientos en algo que no es esperado, que la gente no contemplaba y que el mercado y el público en general no estaba contemplando y esperándolo. Y a partir de allí, crear una conexión emocional con las personas que permita que se desarrollen procesos de éxito a la hora de generar ese servicio o ese producto. Pero ¿cómo se logra pensar de manera disruptiva? ¿Y qué debo considerar o qué pasos debo desarrollar para poder enfocarme en un pensamiento disruptivo? Lo primero es que debo contemplar 3 elementos básicos. ¿Dónde queremos que se produzca esa innovación disruptiva? ¿Cuáles son los clichés que debemos tener en cuenta? Y generar hipótesis de orden disruptivo. Tomamos el primer elemento, ¿dónde queremos la innovación disruptiva? Esto requiere que nosotros nos preguntemos cuál es el sector o la industria en la que vamos a desarrollar esa innovación disruptiva. Puede ser también un segmento o una categoría. Y esa pregunta hace que nosotros nos cuestionemos acerca de otros aspectos, como por ejemplo, ¿cuál es la situación del sector o del segmento o de la categoría que me gustaría impactar? Si yo escojo el segmento de la industria automotriz, pues ¿cómo está ese sector? ¿Qué es lo que quiero impactar de esta industria? ¿Qué información tengo de la industria? ¿Qué es lo que quiero desarrollar allí? ¿Y qué conozco yo del negocio? ¿Cómo se desarrolla esa parte que yo quiero impactar? De este cuestionamiento y de esta indagación, tengo que tener claro al final de este proceso una idea concreta y clara de la situación del sector, una información acerca del producto o servicio, sus características, la competencia que tiene, los vacíos que hay en ese segmento o en ese producto y de qué manera se podrían salvar esos vacíos. Y por supuesto tengo que tener absoluta claridad acerca de cómo es el funcionamiento tradicional de ese tipo de negocio en esa industria. El siguiente elemento a considerar son los clichés o estereotipos. La concepción de los clichés o estereotipos nos habla de una situación, caracterización o acción que es familiar y de uso común y generalizado. Es decir, las personas ya están acostumbradas a esa situación. Es muy común verla. En el caso de los negocios es muy importante identificar esas situaciones, pero de manera general un cliché puede ser la forma en que nosotros hacemos la pedida de mano para matrimonio, o un cliché puede ser que las abuelas siempre tejen, o que son las mujeres las que hacen las labores del hogar. Dentro de un negocio, un cliché, por ejemplo en un restaurante, puede ser que llegamos, hacemos la reserva y para poder ordenar nuestra comida, pues pedimos la carta para identificar el menú y hacer la orden. Entonces, esa identificación de esas situaciones o esos aspectos relevantes dentro de todo el desarrollo del negocio es lo que necesitamos tener presente para poder hacer el desarrollo del pensamiento disruptivo. El tercer elemento es la hipótesis disruptiva. La hipótesis disruptiva tiene que tener en cuenta unos aspectos para poder generarla. Primero, que ésta se construye a partir del conocimiento que se tiene del negocio, que se estructura con base en los clichés que hemos identificado,
que siempre desafía el status quo y que nos hace cuestionar qué pasaría si. Y es allí donde hacemos el proceso de reversa y negación de los clichés que hemos identificado. Por ejemplo, volviéndole al restaurante. Lo estructuramos a partir del conocimiento de cómo se hace la orden, del cliché de que pedimos la carta para ordenar y vamos entonces a desafiar el status quo. ¿Qué pasaría si no pedimos la carta o si no se le entrega una carta al cliente para que ordene? Si más bien la carta la entregamos al final o si no es necesario entregar carta. Estos son los tipos de hipótesis que deberíamos desarrollar para poder llevar a cabo el pensamiento disruptivo. Autoevaluación. Hemos abordado los 3 elementos básicos del pensamiento disruptivo. Ahora vamos a concretarlos, a aterrizarlos. Para ello está establecido un procedimiento o unos pasos que nos permiten ir abordando unas etapas para llegar a la generación de una idea disruptiva. Entonces, el primer paso es la ubicación del sector, donde vamos a desarrollar la innovación, qué queremos mejorar, qué nos interesaría, qué información tenemos, etc. El siguiente sería la identificación de los clichés. Recordemos que los clichés son los estereotipos, la cotidianidad, cómo se va desarrollando normalmente ese tipo de negocio. Después de la identificación de clichés viene la formulación de las hipótesis disruptivas. Recordemos que esa formulación de hipótesis está muy relacionada con los clichés y cómo se ha ido desarrollando el negocio a lo largo del tiempo, cómo es esa estructura, cómo es esa tradición de desarrollo de ese negocio. Posteriormente viene la acción de reversa y es reversar esas hipótesis, reversar esos clichés y negar también, negar esos clichés y esas hipótesis. ¿Para qué? Para que podamos identificar una brecha, una oportunidad. Ese vacío, esa brecha, esa oportunidad es donde vamos a generar la idea de negocio, es lo que nos permitirá crear ese espacio para salir adelante y poder tener esa idea disruptiva. Y ya teniendo la idea, pues haremos la propuesta construida de esa idea disruptiva. ¿Para qué? Para poder impactar en ese sector y pues satisfacer esas expectativas y dar esa innovación que se necesita. En síntesis, la disrupción debe aportar valor. La disrupción permite que seamos receptivos a lo que piensa el cliente, tener empatía con el cliente. La disrupción se basa en la observación y en la escucha del cliente, para de esta manera poder identificar vacíos y ventanas de oportunidad que nos permitan generar nuevos productos y servicios que sean éxito en el mercado y que puedan llegar a liderar esos segmentos y esos sectores en la industria. Actividad final.